Emilio Cárdenas, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo Buenas, estás? pues estoy muy contento Ajá, porque mi recuerdo de ahora, ¿sí? que no es muy antiguo, tiene ¿No? nada más, es de 2011, fíjate, se grabó en Ajá, 2011, lo que vamos a ver, que es una cosa excepcional porque son los 90 años de la Secretaría de Educación Pública, que se inauguró un 12 de octubre de 1921 por el 12 general de octubre. Obregón Ajá. y nada menos que José Vasconcelos. Y José, entonces, ajá, afortunadamente, me tocó el privilegio de organizar una gran exposición de 90 años sí, de educación enorme en la Biblioteca Vasconcelos, ajá, que está ahí en sí. Buenavista, ¿no? Ya estaba la Ya estaba, sí, Vasconcelos. esa la inauguró Fox, el Ajá, presidente Fox, ajá, ¿no? O sí. sea, caía mucha agua en la inauguración, pero la arreglaron, ¿no? Bueno, ajá, Ya lo arreglaron. ajá. Nos empapamos todos. Pero bueno, en ese lugar, como en 400 metros, todas las instituciones de la Secretaría pusieron un stand como de 4 metros cada quien, ¿no? Ajá. Era una cosa muy interesante. Y fue muy importante porque cuando cumplió 100 años, estábamos en COVID Uy, y no se te pudo iba a preguntar festejar. eso, ajá. Por eso, la única síntesis histórica de un 90 años de educación revolucionaria de Vasconcelos para acá está en un catálogo fantástico, como de 400 páginas, Sí. porque no se pudo hacer el del siglo, desgraciadamente, ¿no? Oye, qué interesante. ¿Qué hace? Fíjate, ¿qué hace la educación por un país? La transforma, nada menos. Nada más, ¿verdad? Es la única manera de transformar a un niño de teta en un hombre y un viejito como yo, ¿verdad? Pues yo mamé teta, ¿no? Bueno, pero es como, son como diferentes etapas, es desde aprender a leer y escribir Claro. hasta abrirte el panorama del conocimiento. Eso es lo que hace la Jardín de educación, ¿no? niños, preprimaria, Claro, primaria, claro. todo esto, ¿no? Todo las carreras, los oficios, Fantástico. este, Es la columna y la memoria de una nación, sí, la educación. yo Y creo que sí. afortunadamente, después de la revolución, se funda esto con un hombre genial que era José Vasconcelos. Y a mí me tocó el honor, bueno, yo platiqué con Vasconcelos, ya te lo he dicho, ¿verdad? Ya me lo has dicho. Pensamos, bueno, La de Benito Juárez sí no la te de la Benito creí. Juárez no, Esa no sí lo no. alcancé, no lo Ya no. alcancé. Pero a Vasconcelos sí, lo hice con... Bueno, van a ver, los llevamos el escritor, bueno, unas cosas muy, muy bonitas. Yo conduzco un poco esa exposición, que quedó como un documento histórico para recordar la importancia que tiene la educación en la nación y en cada uno de nosotros. Vamos al video. Cada estado tenía su propia Secretaría de Educación y el gobierno federal, que estaba en la Ciudad de México, solo podía hacer actos educativos en la Ciudad de México y en los territorios, en el de Baja California y en el de Quintana Roo. El resto de la educación era responsabilidad de los gobernadores o de los presidentes municipales. Esto fue así porque en la Constitución de 1917 deshicieron una idea que era la Secretaría de Instrucción Pública, que había creado Justo Sierra, y dejó la responsabilidad no al gobierno federal, sino a los municipios y a los estados. Esta es la situación con la que se encuentra José Vasconcelos, amigo de Madero y un revolucionario que fue el que concibe la idea de crear este nuevo organismo, que por cierto es la primera institución, bueno, digamos después de la Constitución, la primera institución que creó la Revolución Mexicana, la Secretaría de Educación Pública. Este año de 2011 es de especial importancia para la Secretaría de Educación Pública, pues cumple precisamente el 12 de octubre los 90 años de haber sido fundada por el presidente Álvaro Obregón y por el maestro José Vasconcelos. Bienvenidos a este programa especial sobre los 90 años de la Secretaría de Educación Pública.
A lo largo de casi 2.000 metros que tiene la Biblioteca Vasconcelos, veremos muebles, libros, esculturas, pinturas, maquetas, fotografías y videos que conforman una muestra museográfica que incluye a 60 instituciones, la mayoría surgidas al amparo de la Secretaría de Educación Pública y que son parte importante de la escena educativa de nuestro país. Vasconcelos fue secretario de Educación 2 años, 8 meses, y Jaime Torres Bodet, su discípulo y su secretario particular, pasando el tiempo, fue en la época de Ávila Camacho, secretario de Educación durante 3 años, la segunda parte de la administración de Ávila Camacho, y después, cuando llega a la presidencia Adolfo López Mateos, lo invita a ser secretario de Educación por segunda vez. Estamos en el espacio que se llama la oficina del secretario José Vasconcelos. Aún a mi espalda están 3 personajes centrales, que es Justo Sierra, maestro de Vasconcelos en la Escuela de Derecho, ministro de Instrucción Pública de Porfirio Díaz y el fundador de la universidad en 1910. Después Vasconcelos y luego Torres Bodet. Este es la pieza más valiosa, digamos, de la exposición 90 años de educación en México. Es el escritorio en el cual José Vasconcelos escribió sus últimas obras durante 20 años. Y tenemos ahí en fotografía el espléndido escritorio que mandó a hacer Vasconcelos cuando era rector de la universidad a un gran artista que se llamaba Jorge Enciso, que es el que diseñó ese escritorio y que ha sido utilizado por todos los secretarios de Educación. Una primera toma donde están los grandes pedagogos de México, los grandes maestros en bronce, que son recordados en este espacio. Justo Sierra, maestro de Vasconcelos y el intelectual más brillante de toda la época del Porfiriato. Tenemos una obra maestra en la maqueta de la Secretaría de Educación Pública. Esta maqueta la hizo un arquitecto Medellín y nos da de un solo golpe, solo así podemos saber lo que es la Secretaría de Educación Pública. Es una cuadra completa, vemos las diferentes partes que constituyen esa gran manzana desde la cual se dirige la educación nacional. Pudimos reconstruir 3 aulas diferentes, de diferentes épocas. Un aula de los años 20, 30, con los objetos propios, el tipo de pupitre, el escritorio del maestro, las colecciones de maestros que todavía están trabajando, algunos de ellos en la Secretaría, y que sus padres maestros fueron guardando y coleccionando. En esta segunda parte ya veremos quizás los 60s y los 70s, pues tenemos los libros de texto gratuito que se crean en la época de Torres Bodet y del presidente López Mateos. Esto nos da un poco, además ya eran los pizarrones verdes. Yo estudié en pizarrones negros todavía, pero ya en los años 50, 60 sobre todo, el pizarrón se cambia de negro a verde y vamos a ver en el fondo los libros de texto gratuito, que es una creación de don Jaime Torres Bodet, con la creación de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que es una de las instituciones únicas en el mundo, una aportación realmente de México, ofrecer libros a los niños y a las familias que no tienen dinero para comprar. Pueden quisiera a la escuela, pero no hay para tener libros. Y entonces se decide, en la época del presidente López Mateos, la creación de esta gran institución de creación de libros para que estudien los niños de primaria. Esta es ya la tercera aula que aparece en la exposición, en donde están la modernidad, las técnicas de información y comunicación modernas de la aula del siglo XXI. Este espacio está dedicado a, pues quizá el brazo más poderoso de la Secretaría de Educación Pública, la construcción de escuelas, de edificios escolares, de universidades, de tecnológicos, de institutos, de aulas rurales.
Esta institución también fue creada por don Jaime Torres Bodet y puso a la cabeza de ella a uno de los mexicanos más ilustres, a un gran constructor que tenemos el gusto de que esté vivo todavía, tiene más de 90 años, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, que fue su primer director. Aquí tenemos una maqueta modelo de lo que esta institución va creando a lo largo de todo el territorio. Por ejemplo, en la época de Torres Bodet se crearon 30,000 aulas, incluyendo la famosísima aula rural, que tiene el espacio para la clase y la casa del maestro. Esto es uno de los grandes logros de México en educación, a tal punto que este proyecto del aula escuela rural fue premiado internacionalmente con la medalla y el premio que dan en Milán cuando hay una obra de tal magnitud social como la que logró México con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. En esta última sección de la exposición 90 años de la SEP, se cumple el sueño y la utopía de José Vasconcelos. Tenemos dos instituciones de medios de comunicación a distancia. La primera, el ILSE, la institución pionera en América Latina y que está integrada por 14 países latinoamericanos y que desde hace más de medio siglo está dedicada a crear productos audiovisuales para reforzar la enseñanza, productos didácticos que hacen uso de las técnicas más modernas para enseñar a nuestros niños. Este proyecto de la telesecundaria mexicana es una aportación de México a las tareas educativas y ha logrado que en las pequeñas comunidades de 2.500, menos de 2.500 personas, pueda haber niños que reciban, sin embargo, educación a través de la televisión. El bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes. Recordar es volver a educar, y en esta exposición hemos recorrido de golpe 9 décadas de nuestra historia reciente. Los hombres y las obras de quienes han contribuido a la educación en México viven en los millones de mexicanos que hemos aprendido que el conocimiento está al alcance de nuestras manos. Pues 90 años de la educación en México. ¿Te echarás los 100? ¿Los Yo creo que sí. 120? Bueno, los 110 porque ya los 100 no se pudieron, Ya no se festejar. pudieron en 21, el COVID, ¿verdad? ¿verdad? Espero que para el 21 yo pueda hacer esto, pero te voy a decir por qué tuve el privilegio. Sí. Fíjate que yo trabajaba ahí, un lugar que tú conoces, en Tabiqueros, Ajá. y la otra calle es del Trabajo, Sí. Avenida del Trabajo, Colonia Morelos. Colonia Morelos. Yo hacía programas de televisión educativa sobre el bicentenario de la independencia Ajá. y el luego? centenario de la revolución. Ajá, ajá. Y entonces hacía programas especiales, cápsulas, hice 17 programas con el Colegio de México, porque hicieron una gran colección de libros sobre los problemas de México 100 años después de la revolución. Y entonces, por esa razón, estando yo en la secretaría, llegó un alumno mío que era Alonso Lujambio como secretario, y entonces, como sabía que yo empecé a trabajar en un museo pedagógico, dijo, ha de saber algo de educación, de historia de educación, y me nombró coordinador de esa exposición. Pero como un productor, yo producía, no crees que nada más platicaba, era productor de programas sobre la historia de la educación en México, que es extraordinario. Tenemos que estar muy orgullosos de lo que ha hecho nuestra nación en materia educativa, y seguiremos haciendo, porque si no lo hacemos, este país se puede hundir. No, y hay que seguir estudiando y aprendiendo. Y aprendiendo. Eso que ni y qué. sobre todo a envejecer, que es importantísimo. Claro que sí, muy bien. Se ha Vamos sacado bien. usted 10, se ha Sí. ganado un chocolate, a la Ya. salida le entregan. Muchísimas gracias, mi querido Para el Emilio. Un domingo placer nos como encontramos siempre. aquí.